8:13 en la República Argentina. Hago la aclaración porque por el horario, ¿no? Son las 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana y hay chicos, son el horario del colegio. Las imágenes que vamos a compartir son duras, ya las pasamos el otro día. Tienen que ver con las torturas, con vejámenes dentro de una cárcel en la provincia de Mendoza, la cárcel San Felipe. Imágenes que se veían el otro día por la televisión pública por primera vez. Vamos a volver a compartirlas porque tenemos una invitada, vamos a charlar del tema, es realmente delicado. Vemos primero el informe y después regresamos. La difusión de los videos mostrando cómo un grupo de penitenciarios torturaba salvajemente a internos del penal de San Felipe en Mendoza dio origen a una investigación judicial que determinó la destitución del responsable de la cárcel y la separación de la fuerza a los efectivos que cometieron apremios ilegales. A medida que avanzaba la investigación, la justicia encontró que en el celular de uno de los guardiacárcel había más filmaciones que forman parte de la causa iniciada por la Asociación de Derechos Humanos, SUMEC. Algunas de las grabaciones halladas en el teléfono celular permitieron identificar a los agentes penitenciarios que participaron de las torturas, donde también a uno de ellos, identificado como El Colo, se lo muestra en prácticas violentas de boxeo con otros guardias. Entre los videos que se adjuntaron a la causa hay imágenes que exponen claramente la brutalidad e impunidad con que actuaban los guardiacárceles. Un tramo de la filmación muestra cómo maltratan a un preso que solo pedía fuego para encender un cigarrillo. Una de las filmaciones más relevantes para la investigación es la que muestra el cierre de uno de los pabellones, utilizando palos, cascos y otros elementos represivos que se encuentran prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la que Argentina es parte desde 1985. Entre otras violaciones a ese Tratado de Naciones Unidas que se cometieron en el penal de San Felipe, se destaca la humillación a la que eran sometidos los presos al momento de salir de las duchas. Los obligaban a salir desnudos y eran amenazados con recibir golpizas si no estaban en sus celdas. La investigación terminó con la carrera de 7 funcionarios penitenciarios que están detenidos y procesados. Las penas que les corresponden por torturas y apremios ilegales van desde los 8 a 25 años de cárcel. Para evitar que estos hechos se vuelvan a producir, la legislatura mendocina espera tratar un proyecto de ley que crea la figura del procurador penitenciario provincial. Esta iniciativa tuvo que ser consensuada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar una intervención del sistema penitenciario mendocino, dado que había sido sancionado por las condiciones de detención y las muertes que se produjeron en los penales durante la década de los 90. Claro, durísimo es poco, ¿no? Y temo pecar de ingenuo. Estamos con Andrea Pochac. Bienvenida, Andrea. Gracias. Vos sos directora del programa Justicia Democrática del CERS. Y decía, temo pecar de ingenuo y afortunadamente, ¿no? De ingenuo, ¿no? Porque uno desconoce lo que es la realidad carcelaria. No lo ha vivido ahí en carne propia, afortunadamente. Pero digo, me pongo en la piel de uno de estos internos y dicen, lo muestran en la televisión como algo excepcional, ¿no? Como algo, como un fenómeno. Y es algo cotidiano. ¿Es algo cotidiano? ¿Pasa muchas veces esto que compartimos o es algo excepcional? Es algo, lamentablemente es algo cotidiano que ocurre en la mayoría de las cárceles y comisarías de todo el país. Los maltratos y las torturas en Argentina, lamentablemente, son una práctica sistemática. Por eso es necesario estas imágenes para que todos sean conscientes del nivel de crueldad que existe en los lugares de encierro. San Felipe, en la provincia de Mendoza, imágenes que, como decíamos, que no se habían visto hasta hace muy pocos días cuando las pasamos por primera vez. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron estas imágenes? ¿Cómo se obtuvieron, no? Porque esas imágenes evidentemente no las hicieron ningún interno, las hicieron los propios guardacárceles. Exacto, con un nivel de sadismo increíble fueron filmando sus propias torturas, ¿no? Y luego aparentemente perdieron el celular, se perdió ese celular, se intercambió un chip y así pudo salir de la cárcel. Lo que es importante, lo que es excepcional son las imágenes, ¿no? Lo que es excepcional son las pruebas.
Lo que no es excepcional es la práctica, por eso es importante que se eche luz sobre lo que ocurre adentro de las cárceles, lo que ocurre adentro de los lugares de encierro, que existan muchos ojos mirando, ojalá cámaras, pero si no muchos ojos denunciando lo que está pasando. Para que haya muchos ojos tiene que haber un control sistemático de todas las instituciones donde las personas están privadas de su libertad, ¿no? Ya sea bajo juez o por cuestiones médicas o por lo que sea. ¿Y qué falta para que esos controles permitan tener más ojos e impedir que esto suceda? Exacto, esto no pasa, lamentablemente no pasa solo en Argentina, y por eso a nivel internacional los estados se pusieron de acuerdo y sancionaron un tratado claro, que es un protocolo adicional a la Convención de la Tortura. Argentina ratificó ese tratado en el año 2004 y sin embargo todavía no creó un mecanismo de prevención de la tortura, que es el que permitiría hacer visitas sorpresivas a cualquier lugar de encierro y poder tomar conocimiento de lo que está ocurriendo en ese momento, sin protocolo, sin formalidad, entrar y ver. Argentina no ha todavía aprobado esa ley, no lo ha aprobado todavía Mendoza, no lo ha aprobado a nivel nacional Argentina. ¿Ese protocolo o esa ley permitiría a organismos, por ejemplo, como el CELS, ingresar a un penal y poder charlar con...? No, es mucho más importante, a un organismo público que se cree especialmente por el Estado, por una ley que debe crear ese mecanismo, por personas independientes, probas, bajo concurso, que puedan entrar a cualquier lugar de encierro sin avisar previamente, que estén facultadas para entrar y tomar conocimiento en ese momento de lo que está ocurriendo. Esto tiene que aprobarse a nivel nacional, tiene que aprobarse a nivel provincial. Por supuesto, Mendoza arde, es necesario que lo haga cuanto antes. Sabemos que hay un proyecto con media sanción, pero también queremos decir que esto pasa a nivel nacional y que es importante que el Congreso Nacional apruebe esa ley que lamentablemente perdió estado parlamentario. Vos hablabas de la provincia de Mendoza, no es la primera vez que recibe sanciones en la provincia de Mendoza justamente por los malos tratos de lo que son instituciones donde a las personas se las priva de la libertad para cumplir una condena, no para castigarlas físicamente o psicológicamente, ¿verdad? Exacto, las personas cuando son condenadas por un delito son condenadas a perder su libertad, no la vida, no la integridad física. Lo único que pierden las personas es la libertad cuando están condenadas. Sin embargo, la crueldad es moneda corriente. Por eso Mendoza fue condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante mucho tiempo el Estado Nacional tuvo que rendir cuentas por lo que está ocurriendo en las cárceles de Mendoza. Vos sabés que cuando el resto de la sociedad, nosotros, tienen la opción de abrir una ventana y mirar hacia, espiar un poquito lo que es el infierno, porque quizás quienes forman parte entiendan y lo conozcan esto. Nosotros lo desconocemos, para nosotros es otro planeta. Y uno ve las filmaciones. ¿Sabes qué me hace recordar, en particular cuando veía estas filmaciones, a cuando uno veía las imágenes que llegaban desde Irak, desde algún centro de detención también en Irak, y se filmaban los vejámenes? Hay un cierto nivel muy importante de impunidad, ¿no?, a la hora de hacer esto y que los hace sentirse seguros de que nada va a pasar. Por eso, porque lo excepcional no son las prácticas, sino que son las imágenes, y lo excepcional en estos casos es la justicia, lamentablemente. Es la justicia la que toma conocimiento de estas denuncias, porque los presos denuncian, los defensores denuncian, y sin embargo la justicia no investiga. Es un llamado de alerta, ¿no?, a la sociedad, a nuestro sistema democrático. Esto está ocurriendo y esto tiene que terminar. Muchas cárceles argentinas, lamentablemente, son las nuevas ESMAs. Estos señores que veíamos en imágenes, ¿no?, pavoneando con el poder que les da, por supuesto, sobre quienes están privados de su libertad. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Han sido destituidos? ¿Están fuera o siguen ejerciendo? Algunos están presos, algunos están investigados por la justicia y, como decía, es excepcional. Bienvenido, que así sea. Ojalá la justicia empiece a tomar cartas en el asunto. Bien, te agradecemos mucho tu presencia, un tema dándonos un poco de luz acerca de lo que se puede esperar para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Porque esto ya pasó, ya no tiene retorno, para que no vuelva a pasar. Exactamente. Muchas gracias. Continuamos. Y continuamos con una jornada muy calurosa aquí en Capital Federal. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados. Atención que